Bueno, vamos a iniciar entonces en este día del Inmaculado Corazón de María. Vamos a pedir su intercesión y vamos a pedir la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te entregamos este día, este momento, para que tú venga, Señor, a iluminar nuestras conciencias y corazones para que podamos siempre hacer el bien, que podamos, Señor, aprender y retener todos estos conceptos y que podamos ver tu grandeza, Señor, en algo tanto. Que podamos, Señor, siempre darte honor y gloria con cada una de nuestras acciones. Y te invitamos a ti, Mamá del Cielo, a que vengas a acompañarnos, Mamá, a descubrir la grandeza del amor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes para todas. Voy a comenzar a compartir una pantalla. ¿Todas la ven? Se ve súper. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar pues entonces, vamos a entrar un poquito pues en materia sobre el método de ovulación Billings y de qué se trata todo este método. Es de identificar básicamente cuándo la mujer está fértil, ¿sí? Cuándo la mujer está fértil, cuándo está infértil, es decir, que nuestro cuerpo va cambiando con el pasar de los días de nuestro ciclo, ¿sí? Como les decía hace 8 días, que incluso por ahí se me reían, nuestro ciclo, nuestro cuerpo, nuestro moco va hablando durante todos los días de nuestro ciclo, y eso es muy bonito porque nos muestra que nosotras somos fértiles. Entonces, toda la fertilidad de la mujer es totalmente diferente a la del hombre, ¿cierto? Ambos, mujeres y hombres, desde el comienzo de la pubertad, tienen el potencial de ser fértiles. Más o menos están en el pico de la fertilidad a los 20 años, y cuando la mujer ha llegado a la menopausia, su fertilidad ha terminado, mientras que el hombre sigue fértil, y uno ve casi que a veces abuelitos y apenas teniendo familia, puede darse, ¿sí? En cambio, pues las mujeres sí somos un poco más limitadas, muchísimo más limitadas, y fuera de eso, nosotras como mujeres no somos fértiles 24/7, cosa que el hombre sí. Y eso es lo que vamos pues a ir conociendo pues con este método. Entonces, la mujer solamente es fértil durante unos pocos días durante su ciclo, ¿sí? Y siempre ovulamos una vez al mes. Puede que en algún momento se den casos como de los mellizos o trillizos, que se dan, pues se liberan varios ovulitos, pero siempre van a ser dentro de las mismas 24 horas. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa con ese ovulito? Se liberó y no fue fecundado, pues entonces no se va a dar la fecundación. El hombre es muy diferente, el hombre produce espermatozoides todo el tiempo, y la mujer está fértil solamente los días en que puede alimentar a esos espermatozoides. Si no, la mujer, pues el cuerpo de la mujer los va matando. Bueno, el método de ovulación Billings nos enseña a reconocer cuándo la mujer está fértil y cuándo está infértil, ¿sí? Y esta información se puede utilizar tanto como para tener hijos o como para posponerlos. En estos días hablaba con una usuaria y me decía, no, es que ustedes todo el tiempo se basan en tener hijos y solamente tener hijos, y yo la verdad en este momento no puedo tener un bebé, y en fin. Pero yo le decía, para nada, simplemente vas a conocer tu cuerpo, vas a saber cuándo puedes caer en embarazo, y tú mismas tomas las decisiones, ¿sí? Yo no te voy a decir aquí, debes tener hijos, no debes tener hijos, es algo que tú tienes que discernir con el Señor, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos claro esto, es decir,
No es ni siquiera ni una presión para decirle a la gente es que tiene que embarazarse, no, para nada. Eso es algo que se tiene que tomar junto con el Señor en oración con su esposo. De resto ahí nadie se puede meter porque Dios es el dador de la vida. Como decimos, muchísimas parejas, en este momento, esta semana me puse a hacer cuenta y más o menos de las 35 parejas que estoy atendiendo, 8 parejas están esperando tener bebé, no han podido, están en ese proceso pues de buscar, de buscar, de buscar. Ya unita por ahí me quedó en embarazo y esa no estaba contada entre de las 8. Y han intentado, llevan mucho tiempo, entonces ahí es donde nosotros vemos, es un don de Dios, no es simplemente un capricho humano, ¿sí? Entonces, conociendo el método, vamos a saber cuándo somos fértiles y cuándo no, para nosotros poder tomar decisiones. Entonces yo hablaba con esta chica y le decía, mira, el método funciona, ¿sí? Porque incluso aquí en Cali tuvimos una misionera que de verdad tenía un problema muy grave, no podía quedar en embarazo, ella ya había tenido su primera bebé y no podía embarazarse nuevamente. ¿Y qué pasó? Durante más o menos 3 años y medio utilizó el método de ovulación Billings para poder espaciar ese nuevo embarazo y fue con total éxito. Cuando ella dijo, bueno señor, yo ya me siento preparada, yo ya siento que usted me está llamando nuevamente a la maternidad, pues en ese momento ella con su esposo se abrieron a la vida y en este momento ya tienen su segundo bebé, ¿sí? El embarazo para ella era muy riesgoso en ese momento porque ella tenía un problema, ustedes que son doctoras sabrán mucho más, como el músculo por aquí por dentro del, pues del estómago, de la barriguita, se le abrió y tenían que operarla para coserle el músculo por dentro. Pero en esa misma cirugía el médico quería como hacerle una lipectomía de una vez. Ella decía, yo no me quiero operar porque yo quiero tener más hijos. Entonces, la única manera de volver como a unir esos músculos era haciendo muchísimo ejercicio. Ya se puso a hacer muchísimo ejercicio y dietas y de todo, y al final logró pues como organizar nuevamente su cuerpo para un nuevo embarazo. Entonces, el método le ayudó durante todo este tiempo a poder pues espaciar los nacimientos de sus hijos. Bueno, ahorita vamos a ver esta de aquí, ¿sí? Vamos a ver un poquito de anatomía. El sistema pues, reproductor se compone del útero o de la matriz. Este contiene las trompas de falopio y estas pues están ubicadas pues como en la partecita de arriba del útero. Y en las partes como externas tienen algo que se llaman como unos pelitos pues que salen pues ya en la partecita de afuera de las trompas, ¿sí? Y por dentro tiene algo que se llaman unas fimbrias, ¿sí? Esas fimbrias hacen un papel muy importante porque ellas empiezan como a traer el ovulito cuando es ovulado, pues cuando ya se expulsó del ovario, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver pues como todas las partes pues del útero porque son muy importantes, ¿cierto? Tenemos las trompas de falopio, pues toda la cavidad uterina, los ovarios, el endometrio. El endometrio es muy, ¿cómo podríamos decir esa palabra? Damnificado quizás en el momento en que las mujeres toman pastillas anticonceptivas, porque incluso muchas veces se pone más liso, se pone una textura totalmente diferente y no deja que el bebé se pueda implantar de una manera correcta, ¿sí? Hay una parte muy importante que es donde nosotros vamos como a centrarnos durante todo este método y es el cervix o el cuello del útero, ¿sí? La vagina, y hay una partecita también que se llaman las bolsas de Shaw. Estas bolsitas tienen una función muy importante y es que cuando ya la mujer ha ovulado, entonces estas bolsitas se activan y empiezan como a secar todo el moco para que la mujer quede otra vez con esa sensación como seca. ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo el video o se pausó? Súper bien. Bien. Sí, Judy, muy bien.
Pero yo a ti te veo, no, ya, te veía como quieta, pero ya te muestro. Ah, bueno. Bien, todo súper. ¿Todo bien? Listo. La vulva de la vagina es donde nosotros vamos a sentir toda la sensación y vamos a intentar ver todo lo que, en lo que se basa pues el método de ovulación Billings. ¿Por qué? El método se basa en observación y sensaciones, es decir, lo que veo en las actividades del día, no tengo que hacer exploraciones, no tengo ni siquiera que agarrarme a tocar el moco a ver si es que tiene una textura. Hay mujeres que son muy furiosas, pues empiezan como a tocarlo, casi que a jugar con él, pues, pero en realidad no requiere nada de esto, ¿sí? Simplemente con la sensación que uno tenga, con eso podemos empezar a determinar en qué fase del ciclo estamos, ¿sí? Incluso es tan impresionante porque puede servir para mujeres invidentes, es decir, cuando la mujer me dice, Judy, yo no entiendo nada, yo no sé nada, no soy capaz de determinar si estoy húmeda, si estoy seca, si estoy tal cosa, o no sé bien el moco, no sé cómo lo vi, le digo yo, haga de cuenta que es ciega, ¿sí? Cierre los ojos y diga, yo soy ciega, no estoy viendo nada, ¿cuál es mi sensación en la vulva de la vagina, ¿sí? Cuando voy al banco, cuando estoy en el carro, cuando me paro de la cama, cuando estoy trabajando en la oficina y de un momento a otro voy al baño, ¿sí? Es muy importante en el momento en que nosotros vamos al baño como que tratar de hacer como que memoria de todo lo que hemos sentido durante el día. Ay, cuando fui a la cocina, sí, yo sentí como que algo así como que me bajó y después fui al baño y no vi nada. O sí, claro que sí. Cuando me limpié con el papel alcancé a ver algo, sí. Es muy importante y es lo que voy a empezar a hablar con cada una de ustedes ya por interno. Hoy vamos a empezar a graficar, ¿sí? Yo voy a hacer de cuenta que aquí nadie sabe nada, aquí nadie conoce el método, en fin. Incluso a las casadas, pues las voy a mandar de una vez a que puedan estar durante 15 días, pues las que no conozcan su cuerpo, ¿cierto? Las que ya más o menos conocen, pues cómo va su ciclo, ya van conociendo, pues evidentemente pues ya lo conocen, ¿cierto? Pero las que no, es muy bueno para que vayamos, lo primero para poder empezarlo a enseñar es que yo tengo que aprenderlo, ¿sí? ¿Y cómo lo aprendo? Pues llevándolo. Entonces necesitamos 15 días donde no haya contacto sexual, donde no haya ni juegos ni caricias. ¿Por qué? Porque una excitación se puede confundir muy fácilmente con la ovulación o con algún moco que sea muy fértil. Entonces yo voy a decir, yo no sé si este moco es de una fecundación, perdón, de una ovulación o de que simplemente estoy excitada, ¿sí? Entonces, incluso eso me pasó justamente esta semana con alguien que llegó a mí, simplemente me dijo, yo estuve buscando en internet, yo vi muchos videos y me llevaron a su número. Entonces, yo ya tengo una gráfica, me la bajé de internet y entonces me pasó esto. Entonces, me pasó la gráfica y resulta que habían unos días donde habían unas humedades. Entonces, me decía, ay, pero es que no, es que yo la verdad no he podido determinar bien cómo está mi cuerpo, cómo está tal cosa y todo eso. Y yo, bueno, han hecho como todos esos 15 días de conocimiento de los dos, de poder empezar a determinar si estás en un momento de una fase preovulatoria o si ya estás en una segunda fase, pues ya después de la ovulación. Me dijo, pues no, la verdad nosotros pues sí hemos tenido ciertos juegos y ahorita que me lo dice, sí, claro, esos días donde están esas humedades, ahí es donde nosotros hemos tenido como esos juegos. Y yo, ahí está, ¿cierto? Entonces, para que no vayan a haber confusiones, es decir, que las que tienen novio y tienen los besos apasionados, es decir, eso toca dejarlo para después de 15 días o más, para que podamos conocer nuestro cuerpo. Listo. Aquí, como les decía, en la vulva es donde se va a sentir el moco, ¿sí? No hay que hacer exploraciones, no vamos a jugar con el moco, y sencillamente es con las actividades rutinarias, ¿sí? Entonces, estas son las fases del ciclo, ¿sí? Tenemos la menstruación, tenemos unos días de infertilidad
y tenemos unos días de fertilidad y luego volvemos a los días de infertilidad, ¿sí? Si logran aquí de pronto ver mi camarita, aquí estaríamos hablando de la menstruación, unos días de infertilidad, luego nuevamente pasamos, perdón, nuevamente no, luego pasamos a unos días de fertilidad y por último pasamos a unos días nuevamente de infertilidad. ¿Cómo sabemos en qué fase estoy? ¿Cómo se diferencia? ¿Qué es esto, lo otro? Háganse cuenta que la mujer es como una plantita. ¿Recuerdan? Amiga, perdón, a mí me está saliendo pegado el video, no sé si a las demás. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Sí, o sea, digamos, Judy es la única que se ve como lenta, o sea, ella hace algo y luego al rato se mueve la mano, pero de resto, por lo menos a Judy yo la veo moverse normal. A la otra Judy Salazar. Bueno, dejemos de compartir pantalla un momento. Por ejemplo, la mujer es como una plantita. ¿Recuerdan ustedes cuando hacíamos el experimento ese del colegio, donde poníamos en un tarrito de compotas, no sé si en Guate le dicen igual compota o es como algo así como papillas de manzana, de fresa, de todas las frutas? Sí, compota. Eso, muy bien. Entonces, le ponían a uno a hacer el experimento del frijolito, ¿sí? Entonces, claro, si uno se le olvidaba la tarea y dejaba el frijolito por allá guardado en un cajón de la cocina, cuando ya le tocaba ir al colegio, Dios mío, uno empezaba a preocuparse, no, Dios mío, ¿yo qué hice? No puse el frijolito los días que eran como me dijeron, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con ese frijolito? Estaba igual, estaba guardado en la cocina sin ningún cambio. Cosa contraria es, si yo meto el frijolito, lo meto con el algodoncito y lo pongo al sol, le echo agua y le pongo todos los, como quien dice, las condiciones pues necesarias para que ese frijolito crezca, pues evidentemente ese frijolito cuando vamos a mirarlo a los 15 días, ¿qué pasa? Ya tiene una matica, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotras las mujeres. Cuando nosotras estamos en los días ay, perdón. Cuando estamos en los días de infertilidad, nuestra vulva no va a sentir cambios, ¿sí? Pues evidentemente cuando nosotros sentimos que estamos con la menstruación, alguien de aquí que me diga más o menos cuál es la sensación cuando uno está menstruando, una sensación que hayan sentido. ¿Se sienten secas o cuál es la sensación? Húmeda. En los primeros días, húmeda. Húmeda, En los sí. primeros días. Eso, muy bien. ¿Y siempre será la misma humedad o de pronto cuando uno está así como una llave que uno dice, Dios mío, estoy pero con la llave abierta, ¿cómo es esa? No, literalmente El segundo con la día. llave, desangrándose. Es, Y el segundo día es, mejor dicho, una llave abierta. eso, pero yo no puedo decir que soy una llave abierta, yo tengo que decir una sensación específica. ¿Qué sensación podríamos decir acá en este caso? ¿Qué es más que húmeda? A ver, tengo una, dos, Encharcada, no sé. es encharcada, Mega húmeda. húmeda, muy bien. ¿Quién da más? No, yo pongo súper húmeda, la verdad, en mi bitácorita. Húmeda, súper húmeda, encharcada. Pongo como 10 flechas para arriba. Eso está muy bien. Entonces, cuando nosotras estamos encharcadas, mega húmedas, es porque estamos menstruando. Después hay unos días donde la vulva se siente seca. Entonces, hagan de cuenta que tenemos el frijolito guardado. No hay nada, no pasa nada. Es decir, estos días son de infertilidad. Pero luego vamos entrando a unos días donde vamos empezando a tener unos cambios y quizás vamos empezando a vernos nuevamente, como decían ahorita, un poco húmeda, luego más húmeda y luego así, casi que volviendo a el mismo encharcamiento, como decía Judy, casi que la menstruación. Pero cuando vamos al baño, ¿qué decimos? Oh, sorpresa. Sí, literalmente es la misma sensación, Judy. O sea, literalmente a veces como que, fue pucha, ¿qué pasó aquí?
me llegó la menstruación y uno va y no, en realidad pues ya sabe que está llegando a sus días fértiles. Exacto. Entonces, ya uno va viendo que, es que espera un momentico, esto aquí ya no es de una menstruación, es decir, no veo sangre, simplemente, y es muy bonito porque ya vemos que nuestro cuerpo está hablando, nuestro moco va hablando y está diciendo, hey, estás fértil, ¿sí? Es hora de tomar decisiones. ¿Vas a postergar un embarazo o por el contrario vas a buscarlo? ¿Qué te pone el Señor en el corazón? ¿Sí? Y después volvemos a otros días totalmente secos, ¿sí? O con un poquitico de humedad. Ya les voy a explicar de qué depende si yo siento un poquitico de humedad o no, por qué eso, porque unas sienten humedad y yo no, ¿será que yo soy anormal? ¿Será que qué me pasa? No. ¿Listo? Entonces, volviendo a hacer como memoria, esto es el ciclo, ¿cierto? Y todo el tiempo se repite, todos los meses se repite. ¿Qué puede cambiar? Yo me puedo estresar, como mujeres nos estresamos, la comida nos cambia, llegó la cuarentena y entonces, Dios mío, nos encerraron a todas y hubo unas que dicen, Dios mío, yo no me aguanto esto, yo tenía que hacer ejercicio, yo tenía que correr, yo tenía que hacer yo no sé cuánto. Y eso va cambiando nuestros hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo va respondiendo a todos esos cambios y se va reflejando en los días de fertilidad o no. Entonces, ¿qué puede pasar? Esto se alarga, ¿sí? Entonces, si normalmente, por ejemplo, yo podía tener unos 3 o 4 días aquí, o 5, dependiendo de cada mujer, es decir, esto no es una regla. Aquí nosotros nunca contamos días. ¿Me están viendo o nadie me ve? No, pues te me congelaste. Ahorita sí Se ya ve estás otra vez pegado, muy difícil, congelado. pero difícil. Bueno, esperen, yo intento conectarme, estoy desde el celular disque para que se viera súper bien. Espérenme, yo me cambio a la otra vez. ¿Listo? ¿Me ven mejor? Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, regreso, me estresé, llegó la cuarentena, esto fue horrible, fue el cambio más drástico de mi vida, en fin, no supe, mejor dicho, como encauzar todas esas emociones o lo que sea, o simplemente es que nosotras como mujeres somos muy variables porque tenemos muchísimas hormonas, los hombres no. Entonces, ¿qué pasa? Esto se alarga, ¿sí? Entonces, en el método de ovulación Billings, nosotros no contamos días, ¿sí? En esta parte de acá nosotros no podemos decir, ay, estoy contando 3 días o 5 días o tal cosa, o porque es que hay mujeres que me dicen, yo soy súper irregular, yo menstruo primero cada 28, luego cada 32, luego cada 30, luego, no, simplemente, pues es que esto también tiene un par de días donde puede cambiar, sí, pero no es como que cuando ya es, digamos, algo irregular es porque decimos menstruo cada 50 o ahorita que tengo a un par que me dicen hay una que tiene, creo que es el Mirena, y me dice, llevo 2 años sin menstruar. Y yo digo, Dios mío, bendito, ¿cómo es posible que uno lleve 2 años sin menstruar y no vaya donde el médico? O sea, eso es como lo más normal del cuerpo que menstrue, ¿sí? Evidentemente a nosotras como mujeres no nos gusta menstruar, nos da pereza y estar cambiándonos de toalla, pero es lo más natural, ¿sí? Es lo que nos hace femeninas, es lo que nos hace ser mamás, ¿sí? Entonces vamos a ir conociendo nuestro cuerpo a ver si de verdad somos irregulares o sencillamente tenemos un par de días donde tenemos pues como esos, pues ni siquiera es ni retraso ni nada, sino simplemente un par de días de diferencia, ¿sí? Ahora, ¿mejoró la conexión o empeoró o quedó igual? Mejoraste, mejoraste. Ah, bueno, Mejoró, gracias. listo, súper. Entonces, déjenme voy a mostrarles entonces algo porque vamos a terminar en esta clase, ¿sí? Este día no es como que algo donde digamos, Dios mío, vamos a ver todo, absolutamente todo y de aquí vamos a salir ya, porque necesito que se vayan a graficar.
¿sí? Es decir, que vayan diciendo, bueno, ahora sí, he visto como que estos días, sí, esto no, he sentido esto, o he sentido nada, o Dios mío, Judy, yo soy anormal, como me dicen algunas, yo no entiendo nada, pero es simplemente de tener paciencia. Esto es de oración y sobre todo de pedir la gracia. Yo les digo, no se confundan, tranquilícense, vayan al baño y mediten, a ver, ¿cómo me he sentido hoy? Ah, sí, no, pues yo la verdad hoy no he sentido nada, no he sentido ningún cambio. Simplemente al final del día, que es cuando se ponen siempre todas las anotaciones, aquí tengo un caso muy especial y es que todas son doctoras. Yo les digo, a no ser que usted sea doctora y tenga turnos de trasnocho y en fin, ay no, sí, entonces aquí puede haber más de alguna que diga yo tengo trasnocho. Entonces, ¿qué pasa? Como el método es para uno estar durante sus actividades diarias observándose, ¿sí? Teniendo como las sensaciones. ¿Qué pasa si yo todo el tiempo, pues es decir, si estoy en el día acostada y pues voy a anotar es en la noche cuando todo el día he estado acostada? Si uno está acostado, es decir, si yo tengo una botella de agua, a ver, no tengo una botella, bueno, sí. Hagan de cuenta, yo tengo este tarrito, ¿cierto? Y este tarrito está selladito, ¿cierto? Si yo el tarrito lo tengo así, acostado, ¿se va a regar? No, ¿cierto? Pero si yo ese tarrito lo volteo y además le quito la tapa, pues ¿qué va a hacer? Esto es aceite exorcizado, entonces me va a pegar la manchada de la vida y me va a hacer un reguero aquí horrible. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras como mujeres pasa lo mismo. Si estamos acostadas, no vamos a sentir cambios, no vamos a ver variaciones, evidentemente nada, porque nuestro cuerpo está en reposo, ¿sí? Pero cuando nos ponemos de pie, en ese momento ya, muchas veces, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo me levanto de la cama y de una, a veces siento como que, chum, como que bajó, y yo, ay, Dios mío, y salgo corriendo como que al baño, y yo, Dios mío, era que me manché, me pasó algo, no, y evidentemente no pasó nada, simplemente que tuve una pequeña descarga. Entonces, vamos a analizar, bueno, cómo es esta descarga, este moco cómo es, y cada una de ustedes va a ponerle un nombre al moco. Sí, yo sé que aquí hay algunas que detestan los mocos, yo también los odio, pero los mocos ya vaginales nos indican que estamos siendo fértiles, ¿sí? Y es algo maravilloso y van a ver cuando empecemos a mirar cuál es la función de cada moco y es algo hermoso, ¿sí? Así digan que el moco es horrible, no, el moco es hermoso. Listo. Entonces, vamos a ver cuál es cada una como de las diferencias y pues las particularidades del moco. Entonces, vamos a ver esta presentación nuevamente. Vamos a cambiar a esta otra. Y como les decía, las observaciones del moco se realizan en la noche o cuando ya nosotros hayamos terminado nuestras labores diarias. Es decir, si nos tocó el turno de trasnocho, entonces yo voy a anotar digamos, la sensación y la apariencia cuando ya me vaya a acostar a dormir. Es decir, si es a las 7 de la mañana y voy a dormir hasta las 3, 4 de la tarde, pues entonces toda la noche estuve en actividad y ahí tuve la observación. Listo. Entonces lo vamos a ver en la vulva de la vagina, que es muy, muy, muy importante. No usar protectores diarios, ¿sí? ¿Esto qué hace? Es un foco de infecciones, eso no sirve para nada, no nos deja conocer bien como el moco y tampoco es necesario, es más, quítenlo desde ya, todo lo que son jabones íntimos, nada de eso, o sea, nosotras somos lo más normal, es decir, nosotras no necesitamos absolutamente nada de eso, ¿sí? No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta o vamos bien o se volvió a cortar y estoy hablando sola. No, vamos súper. No, te estamos escuchando, tranqui. Súper. Bueno. Listo, entonces, ¿cuándo inicia mi ciclo? Para todas nosotras va a iniciar hoy, 20 de junio, vamos a iniciar todas el día de hoy. Yo sé que hay un par o tres que ya lo están llevando, entonces si algo me manda como la gráfica, a ver cómo van y todo eso. Pero normalmente el ciclo siempre inicia en el día número 1 de la menstruación, no cuando se me acaba la menstruación, sino el día número 1 de menstruación fuerte. Hay ciclos donde yo alcanzo a gotear un poquito,
antes de que me llegue con fuerza, pues, y ponerme una toalla. No, entonces ese va a ser como parte del ciclo anterior, ¿sí? Yo voy a iniciar en el momento en que ya me tenga que poner una toalla, ¿listo? Entonces, hay ciclos que pueden ser normales, más o menos así, o hay ciclos que pueden ser cortos, ¿sí? Es decir, que estos días que yo tenía, que les mostré que eran de infertilidad, pues se van a esconder. ¿En dónde se van a esconder? Dentro de la menstruación, ¿sí? Entonces yo no voy a alcanzar a ver qué es lo que estoy viendo, sintiendo. Entonces, tengan eso como que por ahí muy como que grabadito para que más adelante les muestre otra cosita. Entonces, retomamos un poquito. Entonces, mientras la mujer atiende sus actividades diarias, ella sentirá como cuando la menstruación comienza, la mujer siente mojada en la vulva, cuando se fija, ve sangre. Esto es cuando la mujer le llega la menstruación, ¿cierto? En la misma manera, ella siente la presencia del moco cuando llega a la vulva y se da cuenta cómo cambia de un tiempo a otro. Es decir, cuando nosotros estamos en esos días de fertilidad, es decir, cuando yo ya estoy aquí en esa ventanita blanca, que podemos hablar de que tengo una ventana de fertilidad, entonces mi sensación todos los días va a ser diferente, ¿sí? No es que por acá me vaya a sentir seca y luego por acá mojada y luego por acá encharcada, sino que voy a tener algo que se llama un patrón rápidamente cambiante, ¿sí? Entonces en el Billings vamos a encontrar dos patrones. Uno que no cambia, que son estos días de aquí previos a la ovulación, no cambia, todos los días es lo mismo, ¿sí? Y este que cambia rápidamente, ¿sí? Entonces, este que no cambia puede tener dos aspectos, ¿sí? Es decir, no es que yo un ciclo vaya a tener un moco que sea húmedo, y al otro mes vaya a sentir uno que sea seco. ¿Cuándo me puede cambiar esto? Es decir, aquí hay un patrón que se llama patrón básico infértil 1, es decir, un PBI 1, a esto le vamos a llamar PBI, que son los días previos a la ovulación, o hay uno que se llama un PBI número 2, ¿sí? Dejaré compartir pantalla un segundo. PBI 1 o PBI 2, ¿listo? Entonces, y acá estamos en un patrón que es rápidamente cambiante. Si me está escuchando, que tu altavoz no funciona, compruebe su conexión. Sí, sí Listo. te escuchamos. Como por ratos se entrecorta y hay otros que estás como si estuvieras hablando rápido. No, me dicen y yo vuelvo y retomo. No se queden calladas, denuncia. Bueno, entonces, estamos aquí que tenemos un patrón básico infértil. A esto que está aquí, que son los días después de la menstruación, le vamos a llamar un PBI, ¿sí? PBI número 1, que es PBI seca, todos los días de salida seca. O puedo tener un PBI número 2, es decir, ¿Qué pasó ahorita? Sí, pasó algo. Se escuchó rarísimo. bueno, ¿volvimos ya otra vez? Sí, ya. Ay, el bicho queriendo meter acá la pata. Bueno, Sí. entonces, patrón básico infértil puede ser seco, que no cambia a través de los días, o patrón básico infértil número 2. Es decir, que todos los días siento un poquito de humedad, pero esa humedad todos los días es la misma. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok. Cuando ya entramos en esto aquí, en todo esto blanco, se llama una ventana de fertilidad. Esta ventana de fertilidad ya tiene una característica muy importante y es que todos los días cambia y cambia rápidamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que cambia rápidamente, puede durar, unos ciclos puede durar 5 días o 3 días. Eso no depende absolutamente de nada. Es decir, de otra cosita, pues que va a un ciclo puede durar 5 días, el otro mes de 20, eso nunca va a pasar. ¿Sí? Es decir, No, ahorita se te está cortando bastante. No, amiga, se escucha muy entrecortada. Sí. hagamos una cosa, voy a pausarlo y voy a reiniciar el router a ver, ¿listo? Ya nos volvemos a ver y volvemos a entrar. Vale. Es lo mejor. Listo, entonces seguimos. Entonces, estamos diciendo que tenemos siempre unos días de menstruación, luego unos días que tenemos un patrón básico infértil, que puede ser 1, que es seca, no veo nada,
o puede ser un patrón básico infértil 2, que es decir, siento un poquito de humedad, pero esa humedad no cambia durante los días. Y luego entro en algo que se llama la ventana de fertilidad, donde tengo un patrón que ya es rápidamente cambiante, de duración variable, y aquí es donde nosotros vamos a centrar pues como todo lo del método. ¿Por qué? Porque vamos a identificar si de verdad estoy en mi ventana de fertilidad y si esta ventana de fertilidad pues termina en una ovulación. ¿Cómo identifico mi ovulación? Por tener este patrón que es rápidamente cambiante, de duración variable, y termina en una sensación muy húmeda, o muy mojada o resbalosa, y que ven aquí un color como verde. Este color verde es igual al de acá, es decir, que es seca. Entonces aquí que hubo un cambio drástico, un cambio como abrupto, ¿sí? Entonces eso es lo que nos indica a nosotros que hubo un día cúspide, que es el día más cercano a la ovulación. No quiere decir que, ay, este día ovulé. No, no sabemos. Tendríamos que hacernos un examen hormonal o algo para que ya podamos pues como determinar si definitivamente ahí hubo una ovulación o no, ¿cierto? Pero, ¿cuándo hubo la ovulación? Porque puede ser que la ovulación se dé o este día, que lo marco con una X, que sería el día cúspide, o al día siguiente, o quizás al tercer día, ¿sí? ¿Cuánto máximo puede durar el óvulo dentro del cuerpo de la mujer? 24 horas, ¿sí? Y por el contrario, un espermatozoide cuando está con un buen moco, ¿sí? Puede durar hasta 5 días dentro del útero. Entonces ahorita vamos a ver, ¿sí me están escuchando mejor? Sí. Sí, Judy. Ah, bueno. Sí, súper. Entonces vamos a compartir esta pantalla y vamos a ver cómo vamos a graficar. ¿Listo? Entonces ya hablamos de que nada de que tengamos protectores diarios y tampoco jabón íntimo, nada de estas cosas es necesario, mejor dicho, antes por el contrario nos pueden variar el moco. Tampoco se debe usar preservativo. Hay mujeres incluso que son alérgicas al preservativo y empiezan a sangrar o a tener cambios en el moco por el preservativo. Evidentemente aquí dentro del método estamos abiertos a la vida y por eso estamos conociendo nuestro cuerpo para poder tomar decisiones en oración. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se comporta nuestro cuerpo en el momento en que empieza, por ejemplo, la menstruación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza el ciclo con la menstruación, miren cómo están las hormonas. Los ovarios. Los ovarios están completamente quietecitos, no hay actividad ovárica, en absoluto, están dormidos, ¿sí? ¿Y cómo está el endometrio? El endometrio se está desprendiendo y nuestra vulva empieza a sentirse mojada y nosotros ¿qué vemos? Sangre. ¿Dónde se da la concepción? La fecundación siempre se da en las trompas. Entonces, en este momento, ¿cómo está el cuello de la vagina? Está abierto porque está saliendo toda la descamación del endometrio. ¿Listo? ¿Cómo vamos a graficar estos días? Los vamos a graficar de esta manera. Ay, Jesús. Vamos a poner o un cuadrito rojo, las que son así más digitales y les gusta tener su Excel, o hay una aplicacioncita también que la pueden usar, o si no, hay otras que son más de imprimir y hacerlo a mano también. Que es muy bonito cuando nosotros logramos que el esposo sea el que nos grafique, porque el hombre es muy bacano cuando el hombre empieza a conocer a su esposa de tal modo que él puede ver la gráfica y decir, bueno, si nosotros estamos intentando buscar bebé
pues entonces hoy es un día súper húmedo, así encharcado, donde vamos a intentar buscar bebé. O si por el contrario, estamos espaciando los hijos y la veo que está súper encharcada, yo digo, no, ni para qué me hago ilusiones, ¿sí? Entonces ni la voy a buscar. Y nosotras como mujeres, ¿qué vamos a hacer? Pues a vestirnos recatadas. Miren, eso fue algo muy impresionante que yo hablaba con una pareja hace poco y me decía, a ver, voy a regresar acá a dejar de compartir pantalla. Y me decía el esposo, Judy, por favor, decile a mi esposa que cuando no se pueda, pues entonces que me ayude. Yo soy hombre y pues yo obviamente deseo a mi esposa. Y si yo sé que no se puede y ella se pone shortcitos, se sienta de una manera para alimentar a los niños, que yo digo, Dios mío, o sea, que, ¿sí me entienden? Ahí es donde vemos que el cerebro del hombre funciona totalmente diferente al de la mujer. Para nosotras, antes ver a un hombre mal sentado, para nosotras podría ser desagradable, para ellos no. Sí, para ellos puede ser muy provocativo el que su esposa se siente mal o se ponga una blusa de tiritas o se ponga una pijama como muy seductora. Imagínense uno ponerse una pijama seductora en un día fértil y yo estoy intentando posponer el embarazo. No, pues no le estoy ayudando en nada. Entonces, esto es un trabajo que se tiene que hacer en unión, los dos. Por eso yo digo, es que no debe ser como que, lleve usted el método por allá, ¿no? Esto, si la sexualidad es de los dos, pues el método también tiene que ser de los dos y deben de llevarlo los dos, ¿sí? Entonces es muy bonito cuando los esposos empiezan a llevar la gráfica, incluso hay muchos que empiezan a poner cuál fue como el, ¿cómo podría yo decir? Como el estado de ánimo de la esposa. Hoy estuvo sensible. Hoy estuvo insoportable. Hoy estuvo muy feliz. Y entonces empiezan a ver como que a veces ese patrón se va incluso repitiendo. Dicen, no, claro, es que está en estos días. Ya lleva 3 meses donde más o menos casi que los mismos días se pone insoportable. Entonces, dejémosla, exacto, mire, días premenstruales, ¿ven? Entonces, dejémosla quietecita que ni ella se entiende y yo menos que vaya a entenderla. Entonces, dejémosla quieta, ¿sí? Porque son esos días donde si la miro mal, si no la miro mal, si le digo que está linda se pone a llorar y si le digo que no, pues entonces se enoja, entonces es horrible. Entonces, cuando los esposos empiezan a conocer eso, es muy hermoso. Hay hombres que han llegado a conocer tanto, pero tanto a su esposa que dicen, bueno, yo no sé, todavía no me he encontrado pues como con el que yo diga, este ya conoce eso tal cual, pero sí me han contado de casos donde el esposo la conoce tanto que dice que le siente un olor diferente cuando la mujer está ovulando, como no quiere decir, pues, ay, no, pues huele horrible, no, es un olor como un poquito particular que incluso dice él, huele hasta más rico, huele como que, no sé por qué, porque la mujer cuando está ovulando, pues el Señor nos mandó ¿a qué? A procrear, ¿sí? Entonces, la mujer cuando está ovulando incluso siente más deseos de estar con su esposo. Hay alguien que en estos días decía, a mí me da rabia con el método porque, pues entonces el día que yo más quiero, no voy a estar con mi esposo porque no debo, porque esos días voy a estar muy fértil. Entonces yo decía, pero es que ahí es donde entra el esposo también y a ayudarle a la mujer a hacerle un precalentamiento, ayudarle, y es que las mujeres, los hombres están listos en 2 segundos, es decir, la mujer se quitó la blusa y ya está lista, mejor dicho, para todo. Pero la mujer no, la mujer es de empezar a consentirla, como les decía hace 8 días, de decirle palabras bonitas, de hacer un montón de actos preparatorios como para que pueda ella misma ir preparando su cuerpo. Sí, entonces ahí estamos, somos completamente diferentes. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a ordenar nuestra sexualidad. Listo. Volvemos otra vez a compartir pantalla. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Judy, todo bien. Sí, todo bien. Compartir pantallas como que cuando se pone mal, pero entonces pues continuemos. ¿Se pega? Pues las A veces veces pasadas te sí, pega pero tu voz, pero la pantalla se ve bien, Ay, María Purísima. pero no siempre. Listo, entonces, ¿cuáles son como las características pues de cuando estamos menstruando? Entonces, las sensaciones, sangra
sangrado, pues, y me siento mojada, o hay unos días ya al final donde uno no se siente mojada, sino que apenas ve un pequeño goteíto, ¿sí? Y incluso la vulva se puede sentir seca. Pero eso ya es como finalizando pues la menstruación. Por lo general no debe tener más o menos 3 días donde tenga un sangrado abundante. Bueno, de ahí vamos a esta otra, que son los días después de la menstruación. ¿Recuerdan estos días que hablamos ahora, que se llama PBI, patrón básico de infertilidad? ¿Cómo siguen los ovarios? Siguen tranquilos, siguen dormidos, no hay actividad ovárica. Miren cómo cambió el endometrio. ¿Recuerdan ahorita cómo estaba? Estaba grueso, estaba todo hinchadito y estaba descamándose. Aquí ya está muy delgado, pues ya evacuó todo lo que tenía que evacuar, y aquí hay algo muy particular. Se hizo algo que es un tapón mucoso en el cuello del cérvix, ¿sí? ¿Y qué pasa con este tapón? Impide la entrada de los espermatozoides. Y aquí vamos entrando un poquito a hablar del moco, ¿sí? Aquí hay un moco que es particular, y ese moco mata los espermatozoides y ayuda a que la mujer esté protegida de gérmenes, de bacterias, de cualquier cosa que pueda ingresar, y hace pues ese tapón mucoso que pues ustedes que son doctoras saben que, mejor dicho, no, pues no sale fácil, ¿cierto? Sino solamente cuando ya empiezan a activarse todos los estrógenos y empieza pues como que a licuar todo eso para que empiecen a bajar, pues ya ahí ya hay un cambio, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escucharon todo? Y ya mejoró Sí, bastante. súper bien. Listo. Entonces, la esperma no puede entrar al útero, la esperma se muere, los ovarios están inactivos. ¿Cuál es la sensación en la vulva? Se siente seca, ¿sí? Totalmente seca. O hay mujeres que sienten un poquito de humedad, pero esa humedad cae es como de aquí, como del cuello del cérvix, ¿sí? Es como que algo muy poquitico, no es como de la actividad, pues, de los estrógenos como tal, porque aquí los estrógenos están dormidos. ¿Cómo vamos a graficar? Vamos a graficar, si estamos completamente secas, no vemos nada, entonces vamos a graficar con el color verde o con este palito en forma vertical todos los días. ¿Listo? Y vamos a registrar qué vemos, ¿sí? Entonces, si no veo nada, pues no pongo nada. Si veo algo, de pronto un moquito, ahora no me vayan a hacer, como les digo yo a veces, el poema del moco. Se ponen a escribir en un cuadrito, no les miento, es un cuadrito de 4 centímetros por 1 centímetro, y escriben como 20 palabras, y yo digo, Dios mío, bendito, no sé cómo les caben 20 palabras en esa. Judy Salazar, tú a la mano. Entonces, Yo soy así. hay que aprender a ser concretas. Y aquí juega un papel importante el esposo. El esposo dice, no se haga tantas bolas con eso, hombre, concrete, ¿sí? ¿Qué sintió? Ah, no, es que me sentí un poquito así, pero es que no era tanto así y tal cosa. No, entonces se sintió así. ¿Por qué? Porque los hombres son más racionales y son capaces de concretar muchas cosas. Entonces, por eso es muy bacano que el esposo puede hacer como parte de todo este proceso, ¿sí? Entonces, describir qué siento y qué veo. Yo les digo, ojalá sea una palabra para sensación y una palabra para apariencia, ¿sí? Entonces, el PBI no debe presentar cambios. ¿Cuándo se pueden presentar cambios? Durante ese mojo que yo no lo entiendo y pasan un montón de días. Cuando yo estoy dejando los hormonales, cuando tengo quizás alguna patología o algo que empiezo a ver. En este momento tengo a una usuaria que tiene varias sensaciones como de resbalosidad en días que no debería sentirse así, pero es porque tiene como unas cauterizaciones pendientes por hacerse, porque tiene ¿cómo se dice eso? Sí, tiene como el cuello del útero como irritado, ¿sí? Entonces, eso nos puede indicar a nosotros, miren, tan importante que, miren, yo tengo esta sensación tan rara, entonces
no es normal, ¿sí? Entonces debo ir al médico. Entonces es muy importante. En el patrón básico infértil no deben de verse cambios, ¿sí? Es decir, todos los días debo de sentir la misma humedad. Entonces vamos a anotarlo así. ¿Listo? Luego vamos entrando en lo que vamos a llamar como la ventana de fertilidad. Aquí ya observen cómo nos miran los ovulitos, ya que están empezándose a madurar en los ovarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya hay actividad ovárica. Alcanzan a mirar acá el cérvix, ¿cómo está? Ya está abierto. En el anterior, miren, estaban dormidos, acá entraban los espermatozoides y pobrecitos, friquis mortis, se morían de una, en menos de una hora se mueren. Pero acá ya empiezan a entrar y hay incluso los que les decía que podían durar hasta 5 días y todo eso es porque esto aquí, en el cuello del cérvix, esto es un hotel 5 estrellas. Entonces hay unos que se pueden quedar ahí durante 4 o 5 días y bien amañados hasta que, ¿qué? Hasta que la mujer ovule y puedan ir a tener su encuentro nupcial y pueda haber una fecundación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se siente la vulva en este momento? La vulva ya no se siente seca, empieza la mujer a sentir como ese montón de cambios de los que habíamos hablado, que es un patrón rápidamente cambiante, ¿sí? Entonces, ese patrón rápidamente cambiante, ¿qué nos indica? Ah, que hay una actividad de estrógenos que empezaron a licuar todo esto y hacer que la vulva ya se sintiera mojada y que ya todo esto, este moco de aquí ya no mata a los espermatozoides, sino que los pone en un hotel 5 estrellas. ¿Y como el hotel 5 estrellas? Pues con comidita, con todo lo que necesitan para poder sobrevivir. ¿Listo? ¿Vamos bien? Súper, Listo. súper. Y ¿Cómo vamos a graficar en estos días? Vamos a graficar con un cuadrito blanco o con un círculo sin rellenar. Vamos a poner aquí cuál es la sensación y cuál es la apariencia, es decir, lo que veo, lo que siento y lo que veo. Entonces, por ejemplo, yo debo de ir notando de que todos los días la sensación es diferente. Volvamos a los días de la menstruación. Hay días de la menstruación donde solamente vemos un simple goteíto y casi que no sentimos nada, solamente que vemos ahí cuando se vio el manchón, ¿cierto? Lo mismo es acá. Hagan de cuenta que no están viendo sangre, sino que empiezan a ver algo, un moco que empieza a estirar y entonces ya cada una va a hacer su propio vocabulario y vamos a ponernos bien románticas a ponerle un nombre a ese moco. Entonces habrán unas que le digan el moco cuchuclí, el otro gurruplé, y entonces cada una le va a poner un nombre a ese moco con que usted lo identifique y diga, ah, no, es que este es el moco cuchiflí, entonces no, siempre yo le digo a este el moco cuchiflí, ¿sí? Yo no le voy a decir aquí cómo se va a llamar ese moco, ustedes lo van a poner, listo. Entonces, es muy importante aquí las sensaciones de las que ya hemos hablado, que hemos hablado de secas, de húmedas, de mojadas, de encharcadas, ¿sí? ¿Para qué? Para que vamos empezando a diferenciar todos los días y, bueno, ¿cuál fue mi sensación de hoy? Por ejemplo, hay días donde yo puedo sentirme, es decir, no todo el día voy a sentirme encharcada, 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 como si usualmente pasa en la menstruación, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que en la mañana me sienta de un poquito diferente, pues por ejemplo como húmeda, y ya en la tarde me sienta muy mojada. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿Cuál de las dos? Voy a poner la sensación de mayor fertilidad sentida durante el día. ¿Listo? Es decir, no se hagan bolas como que, ay, no, esto por la mañana era así y luego por la tarde así, no. Acuérdense siempre del frijolito. Frijolito con agua, pues entonces frijolito que pueden hacer. Si no hay agua, si no hay nada, pues entonces frijolito que no pueden hacer. Entonces, si nosotras estamos en esa ventana de fertilidad, voy a apuntar la sensación de mayor fertilidad sentida durante el día. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se siente la vulva? Se siente mojada, se siente resbalosa, se empiezan a ver mocos que estiran y así se va viendo todo, pues
va cambiando todos los días, va teniendo como un ascenso hasta llegar a esto que lo vamos a llamar el día cúspide, ¿sí? Como les decía, no necesariamente es el día de la ovulación, puede que sea, pero no lo sabemos. Tocaría hacer pues como un examen ya hormonal más concreto para poder decir cuál día exacto fue el día de la ovulación. ¿Qué podemos decir nosotros aquí? Que hubo ya un ovulito que fue el que le ganó la carrera a todos los otros que intentaron pues madurarse y llegó la hormona a inyectarle todo su potencial y que pudiera salir, ¿cierto? Entonces, ese día la vulva se siente a veces hinchada. Sí, tuve una usuaria nomás hasta el momento que me dice, Judy, yo ese día siento como si tuviera la vejiga como llena, pero es solamente un día en el mes y a veces hasta un rato nomás. Maravilloso porque eso es una comprobación exacta de que ese día es el día cúspide. ¿Sí? Ella me dice, sí, es más o menos como por esos días. Pero, por ejemplo, les digo, o sea, llevo 3 años casi enseñando el método y solamente ha sido una. ¿Sí? Entonces, eso también depende de cómo nosotras alcancemos a conocer tanto nuestro cuerpo, cómo vayamos sintiendo los cambios. ¿Qué sí es común en todas? Que veamos el moco y que veamos la sensación. Listo, entonces la vulva se siente suave, hinchada y resbalosa. El día cúspide solamente lo podemos identificar en retrospectiva, ¿cómo así? El día anterior. ¿Por qué? Porque nosotros debemos determinar que ya la sensación como de resbalosa o de muy mojada ya se terminó. Entonces yo no puedo sentirme hoy como que muy mojada, resbalosa, así, pero como si me estuviera haciendo chichi, me dicen algunas, y decir, hoy es mi día cúspide. No, yo solamente digo, ya hoy no me siento como me sentí ayer, que venía así súper mojada y toda la cosa, sino que ya hoy hubo un cambio. Recuerden nuestra reglita de aquí, veníamos así súper mojadas, y hubo un cambio drástico. Entonces ahí sí yo digo, ayer fue mi día cúspide, ¿sí? ¿Vamos todas bien hasta aquí? Sí, amiga. Sí, muy bien. Sí, Listo. súper. Entonces, el día cúspide solamente puede ser determinado en retrospectiva porque ya la sensación pues como de resbalosidad, hay mujeres que dicen, yo nunca siento la sensación resbalosa, ok, pero sí se siente muy mojada, perfecto. ¿Sintió el cambio drástico? Sí, lo sentí, maravilloso, ese es su día cúspide, listo. Y ahí, ¿qué pasa? Ya empezamos a entrar en una fase lútea, que es como una fase post-ovulatoria, y ¿qué empieza a pasar? Hay algo que va a sonar también muy desagradable. El ovario es como cuando uno tiene granos en la cara, igualito. Entonces, a uno le empieza a salir un grano y no sé qué, y mejor dicho, uno empieza, mejor dicho, espera que ese grano esté así bien maduro para estriparlo, y a veces sale y sale hasta una bolita. Igualito pasa con con el ovario. Y a veces pasa que el granito ese que uno tenía en la cara hasta una cosita, pues sale, ¿cierto? Como una cosita hasta amarilla o lo que sea. En los ovarios pasa lo mismo. Pasa, hagan de cuenta que es el barrito que empieza a ponerse grande, 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 y de un momento a otro salió, le salió el granito. ¿Y qué pasa con el rotico ahí que dejó? Eso se llama un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, y ese cuerpo lúteo empieza a generar ya un moquito que ya es otra vez un moco grueso, ¿sí? Y ya empieza a formarse nuevamente el tapón mucoso en el cérvix, otra vez, para que ya no vuelvan a entrar espermatozoides, porque recuerden que el ovario se muere en 24 horas. Si no hay ovario que fecundar, pues evidentemente no hay fecundación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó cuando ya salió el ovulito? Pues se activaron estas bolsas de Shaw, y es como decirle que chao al moco, y se empiezan a secar todos los mocos, se empiezan a secar y a secar y a secar, entonces ya la vulva se siente seca. ¿Qué pasa? Yo durante estos días, después de la ovulación, es decir, después de que yo haya, perdón, después de mi día cúspide, yo sí voy a esperar a que el Señor me ponga en el corazón tener los hijos, es decir, vamos a espaciar a los hijos,
¿Qué pasa durante estos 3 días? Mi cuello mi cuello del útero todavía está abierto. Entonces, por eso nosotros damos 3 días para que el cuello se cierre completamente. Y de ahí sí podemos tener intimidad durante todos estos días hasta que retorne nuevamente la menstruación. Es decir, que solamente vamos a tener intimidad durante estos días. No. Vamos a tener intimidad también durante estos días, pero con unas reglas específicas que vamos pues a tener. Listo, entonces, que les voy a explicar pues para la próxima clase. Entonces, ya la vulva no se siente mojada, ya no se siente resbalosa, por eso está aquí el cambio drástico, por eso está aquí con el color verde. Y una característica muy particular que debemos empezar a ponerle atención es que después de mi día cúspide, cuento desde ahí hasta que me retorne la menstruación, siempre debe dar, aquí sí cuento días, ¿sí? Entre 11 y 16 días para que me retorne la menstruación. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una buena fase lútea, que tengo una buena progesterona. Si yo, por ejemplo, no tengo una buena progesterona, ¿sí? Aquí en este momento, ¿cuál es la hormona que está predominando? La progesterona. ¿Por qué? Porque si yo estuviera en embarazo, la progesterona ahí me sostiene el bebecito, ¿sí? Y si yo no tengo una hormona fuerte, ¿qué pasa? Me puede venir la menstruación, por decir algo, al 7º día, ¿y qué pasa? Se viene con bebé y todo. Entonces, ahí podríamos tener una pérdida y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque apenas el bebé se estaría implantando. Entonces, aquí sí es muy importante nosotras empezar a contar los días y decir, ah, bueno, entre 11 y 16 días fijo me va a llegar la menstruación. Si no, es que si tuve relaciones por acá por estos días porque estoy en embarazo. Listo. ¿Cómo vamos a graficar? Según pues como nos sintamos y sentimos la humedad, pues entonces vamos a poner el colorcito amarillo o el color verde si nos sentimos completamente secas, o el palito y el simbolito igual. Y vamos a ponerle el 1, 2, 3 después de que identifiquemos el día cúspide. ¿Listo? Todas vamos, ¿ok? Ok. Después, Ok. fase de fertilidad, de los días de fertilidad, de mi ventana de fertilidad, viene lo que hablábamos hace un rato, es una fase lútea, es decir, una infertilidad postovulatoria. Miren otra vez cómo se empieza a engrosar el endometrio. ¿Se acuerdan al principio del mes cómo estaba este endometrio? Estaba muy delgadito. Ya ahorita está gruesito. ¿Por qué? Porque si hubiese bebé, pues aquí tendría que haber una buena camita para que el bebé se implantara. ¿Cómo está el cuello del cérvix? Está totalmente cerrado, por eso la vulva ya no se siente mojada, ya se siente seca o pegajosa. ¿Cómo vamos a graficar en estos días? Como les dije ahorita, con el simbolito verde o el palito vertical y el color amarillo con el simbolito igual. Yo les voy a mandar de todas maneras a todas por el grupo el libro pues de Excel, la gráfica de Excel y una imagen para que puedan tener pues como la ilustración pues de cómo van a graficar. Entre 11 y 16 días, como les decía hace un rato, es el día cúspide, perdón, después del día cúspide regresa la menstruación y vuelve otra vez, se desprende el tapón del cérvix y vuelve otra vez y arranca un nuevo ciclo de la menstruación, ¿sí? Volvemos otra vez a graficar y así sucesivamente se va la vida y se va la vida y pasan los años y por eso hay que conocer el cuerpo. Entonces, haciendo como un esquema así rápido, ya como concluyendo, volvemos acá y vemos cómo sería todo el ciclo. Por ejemplo, unos días de menstruación, 3 días fuerte, un día de goteo. Ya luego tenemos unos días aquí de infertilidad, que en la próxima clase vamos a ver las reglas. Luego vemos aquí unos días de fertilidad. Por acá en el día 13, la mujer conoció su día cúspide, contó 3 días para que se cerrara el cuello del útero y ya después tuvo estos días de infertilidad. ¿Tienen alguna pregunta?
ahorita estabas diciendo que después del día cúspide, pues podían haber unos días como de flujo, pero como con moco, pero que ya no es moco. Todavía sigue habiendo un poquito de moco, mucho menos, o sea, muchísimo menos, porque como ya hubo un cambio drástico, pero ¿qué pasa? El cuello del cérvix todavía está abierto, entonces todavía no se ha acabado la probabilidad de embarazo. Yo puedo quedar en embarazo durante estos 3 días. ¿Que baja la posibilidad? Sí, pero todavía hay probabilidad de quedar en embarazo, y lo hemos visto. Yo he visto personas que han quedado en embarazo al tercer día de haber reconocido el cúspide y tuvieron relación al tercer día y ahí quedaron en embarazo, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos decir, como yo ya no veo moco, por eso hay que esperar esos 3 días para que se cierre el cuello del útero y ahí sí poder decir, en este momento ya estoy infértil porque mi óvulo ya se murió y ya mi cuello del cérvix está totalmente cerrado. ¿Alguna otra pregunta, mis queridas alumnas? No. Listo, muchachas. Entonces, vamos a dejarlo todo por hoy. Si tienen alguna duda o algo, me hablan por interno. La idea es que comencemos a graficar todas para que, como les decía, si queremos enseñarlo, pues tenemos que aprenderlo primero, tenemos que empezarlo a llevar. Entonces, pues esa es como la manera ideal y pues es el derecho pues de las cosas. Entonces, para que ya dentro de 8 días podamos empezar a conocer un poquito sobre las reglas y ya vamos entendiendo pues cada vez más y podamos ir avanzando en todo el proceso. Listo. Cualquier duda me avisan por interno y pues vamos a subir la charlita esta que se cortó un montón de veces para que las otras pues la puedan ver. Listo. Entonces vamos a terminar con una oracióncita. Listo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos infinitas gracias por este momento, por este proceso que estamos llevando. Te pedimos que todo quede en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que tú, Señor, hagas con nuestros cuerpos tu santa y divina voluntad. Que nos dé, Señor, la gracia de ver, aprender, de conocer, de retener todo lo que hemos aprendido en este día para la salvación de las almas, Señor. Las almas nos necesitan, Señor. Aquí estamos nosotras como instrumentos útiles, Señor, que queremos servirte. Haz con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestra vida, lo que tú anhelas, porque tu voluntad es perfecta y agradable, Señor. Nos encomendamos a ti, mamá. Te pedimos que custodies todo este proceso día tras día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios las bendiga, muchachas. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Un abrazo. Chao. Muchas gracias, Gracias, Judy. Gracias. Gracias.